Bueno, buenas tardes. Hoy la universidad se viste de fiesta. Tenemos un gran invitado. Según él, un impresentable, pero no, lo vamos a presentar igual. Y me toca el honor de presentarlo, de estar acá en esta mesa en el día de hoy. Así que bueno, gracias a todos ustedes por acompañarnos en este día para esta conversación que tiene preparada Raúl Eugenio Zaffaroni y que vamos a leer para aquellos que no lo conozcan, dudo que no están a punta de pistola acá, sino todos vinieron porque sabían que venía él, pero vamos a leer y compartir un poco sus antecedentes. Bueno, No los policiales, por favor. vamos a omitir los policiales, ahí va, vamos a omitir los policiales. Bueno, es abogado, es escribano, ¿no es cierto? También es doctor en Derecho por la Universidad Nacional del Litoral, en este caso Santa Fe. Bueno, entre sus funciones, funciones académicas, ya que estamos en una universidad, vamos a arrancar por ahí, es profesor titular regular de Derecho Penal de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA, es director del Departamento de Derecho Penal, o ha sido en realidad director del Departamento de Derecho Penal y Criminología de esa misma facultad, profesor titular consulto de la Facultad de Psicología de la UBA y profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, perdón, de la Universidad de Buenos Aires. Cargos judiciales, como más de 40 años en la función judicial, hasta llegar al cargo de ministro de la Corte Suprema, y, bueno, por supuesto, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, ¿qué más podemos decir de Raúl? Bueno, ha escrito, todos hemos aprendido el derecho penal de los textos de la teoría del derecho penal de Zaffaroni. Tiene numerosos libros, textos, una publicación frondosísima que no vamos a enumerar. Tiene, bueno, estos títulos honoris causa en más de 30 universidades a nivel mundo. Así que en particular hoy vamos a trabajar a partir de la temática del cuidado de la casa común y tenemos el gusto y el regalo de recibirlo y de escucharlo. Así que bueno, le vamos a dar la palabra a Enrique, que va a presentar un poco la temática, enmarcar la conferencia de Eugenio. Muchas gracias, Laura. Gracias por venir a esta casa, que ya es tu casa también. Gracias a cada una y cada uno de ustedes. Eh, Cuando planteamos y definimos la temática para conversar, eh, hablábamos de la crisis del mito originario de la mayor parte de las instituciones de Occidente, que es el contrato social. El contrato social es una invención que deja fuera, por necesidad, en primer lugar, al resto de la casa común, ¿no? Cuando, en función de la cantidad de oro, plata, mercancías que voluntariamente los americanos le prestaron a los europeos, entonces los europeos tuvieron la emergencia de una nueva clase social, o mejor dicho, de una vieja clase social, pero que ahora ocupaba un lugar relevante, el burgués. El burgués decía: un ámbito rural como tenías antes, si de una naranja salen naranjitas, de una gata salen gatitos, de un limonero salen limoncitos, y de un conde van a seguir saliendo condecitos, de un zapatero zapateritos y de un campesino campesinitos. Tenemos que cortar esto. Con lo cual se hace un corte drástico y radical entre el ser humano y el resto de la naturaleza. Pero además, no solamente dejamos afuera del contrato al resto de la naturaleza, como si el ser humano no fuera parte, sino que además decimos, y la mujer va a tener que ocuparse de producir muchos proletarios y muchos soldados, pues vamos a necesitar mucho para esto, entonces quema de brujas y otras estrategias mediante domesticamos a la mujer, ¿no? Es decir, la hicimos del domus, la metimos dentro de casa y la sacamos del contrato social. ¿Y qué hacemos con los negros y los indios? Y son peligrosos, mejor que los pongamos a trabajar, también los dejamos afuera del contrato social. Pero no solamente los dejamos afuera, sino que montamos una estructura de dominación que se monta sobre la expoliación del resto de la naturaleza, del espacio doméstico y de los esclavos. Esto entra en crisis por adentro y por afuera desde hace aproximadamente unos 50 años. Por adentro, porque en función de la incorporación de las nuevas tecnologías a la producción y al ejército, vamos a tener tres cambios, tres impactos fundamentales.
En el ámbito laboral, la gente ya no trabaja más en el mismo lugar. No es lo mismo establecer lazo social en una fábrica, en una oficina, que establecer lazo social si manejas una bici para Rappi o un auto para Uber. En el ámbito residencial, la gente ya no vive más en el mismo lugar, no conoce a sus vecinos, pero sobre todo en el ámbito doméstico. Cuando el ejército y la industria vertebraban la sociedad, lo que necesitabas eran familias que tuvieran montones de hijos. Ser mujer era sinónimo de ser madre. Pero además necesitabas convencer de alguna manera al pibe para que cuando crezca trabaje por dinero. ¿Vieron lo de Groucho Marx? Conozco gente capaz de hacer cualquier cosa por dinero, hasta de trabajar. ¿Cómo hacemos para convencer a alguien que vaya a trabajar en trabajos horribles, un montón de horas por día, viajar en condiciones espantosas, solamente para darle de comer a sus hijos para que sus hijos hagan lo mismo? Bueno, metemos adentro de casa. Ah, ¿y cómo hacemos para que vaya a morir a guerras que no entiende? Metemos adentro de casa a alguien que desde chiquitito le enseñe esos valores. En vez de tener un padre cariñoso, amoroso, como el padre hace pocos domingos, ¿no? Veíamos al padre del hijo pródigo, lo que vamos a tener adentro de casa es un sargento o un capataz. Es decir, ese varón que aprendió en el ejército y la industria, la autoridad, replica lo mismo dentro de casa. Con lo cual el pibe le vamos introyectando los valores que necesita el ejército y la industria. Le vamos metiendo la idea de respetar a la autoridad, la idea de la cultura del esfuerzo y del sacrificio, la idea de la organización. ¿No? Cada hermanita tiene que hacer tal cosa, el hermanito tiene que hacer tal otra, ¿sí? Y sobre todo la idea de la solidaridad. Curiosamente, estos valores que fueron hechos para sostener la estructura de dominación van a ser asumidos por los propios trabajadores, para hacer movimientos populares y sindicatos que se basan en estos mismos valores. ¿Para qué? Para conseguir justamente una interesante lucha por su liberación. Bueno, irrumpe el consumo, irrumpen las nuevas tecnologías, entonces una familia con 15 hijos es disfuncional porque lo que hace falta es que se consuma más y lo que necesitas entonces es que no haya hijos en la medida posible, los DINKs, Double Income No Kids, o SINKs, ¿eh? Simple ingreso sin hijos. Y además, el consumo se lleva muy mal con estos cuatro valores. El consumo se lleva muy mal con la idea de respeto a la autoridad, con la idea de esfuerzo, ¿no? Lo ideal es que compres algo sin esfuerzo, que no necesites organización para comprar, salvo organizarte en el tour de compras, pero sobre todo se lleva muy mal con la solidaridad. El tipo quiere tener ese celular porque el otro no lo tiene. Esto genera una crisis muy profunda del lazo social. ¿Se entiende la lógica, no? El lazo social, sobre todo. Entonces uno dice, bueno, entonces lo que tenemos ahora somos un montón de gente consumista, egoísta, narcisista, que si antes el pibe salía de casa buscando un padre, hoy salimos de casa buscándonos a nosotros mismos, nos sacamos una selfie, vos no porque no tenés celular, pero y la subimos a las redes sociales. Sí, pero también, y no casualmente, en la misma época en que empieza a pasar todo esto, empieza también a entrar en crisis por afuera del contrato social. Hace aproximadamente unos 50 años, el Club de Roma, la Carta de Estocolmo, la Carta de Perón a los pueblos del mundo empiezan a decir, cuidado con el resto de la casa común. El feminismo nos va a decir, lo personal es político, cuidado con dejar afuera lo doméstico. Los movimientos por los derechos civiles en el norte, por los derechos sociales en el sur, nos van a decir, ojo con dejar afuera a los negros, a los indios. Es decir, aparece algo ahí de un ida y vuelta muy interesante. Y en este momento estamos ahora. En este momento estamos donde el cuidado de la casa común, el cuidado del espacio doméstico, el cuidado del otro, se encarnan incluso en ese pibe que por otro lado vos decís, ¿cómo puede ser tan egoísta, tan narcisista y sin embargo estar tan preocupado con el cuidado? Cuidado, en latín, arcaico se dice munus, viene de mano. Si yo hago algo por otro, lo remunero. Si yo me cuido adentro mío, estoy inmunizado. Pero si todos hacemos algo por los demás, ¿no? Y advertimos que yo no soy, como decía acá, tengo a mi adjunto que está haciendo su tesis doctoral sobre Locke y la idea de que el dios de Locke es el mercado. Locke en 1689 fue el primer tipo que dijo yo soy el dueño de mi cuerpo y de mi vida. Un disparate. Normalmente todos dicen yo estoy siendo mi cuerpo y mi vida. Si yo soy el dueño de mi cuerpo y de mi vida, yo voy a pensar que vivo con los demás porque yo decido vivir con los demás, porque me asocio, vivo en una sociedad. Pero si yo asumo que estoy siendo mi cuerpo, mi corporalidad depende de que alguien haya producido esto.
de que alguien haya traído esto, de que alguien haya edificado esto. Pero sobre todo va a depender de una Pachamama, gracias a la cual tengo agua, lino, algodón, madera, barro. Munus implica comunus. No voy a pensar a vivir en términos de sociedad, sino en términos de comunus, de comunidad. Comunidad no solo con los demás que están acá viviendo, sino comunidad con mis ancestros, comunidad con los que vienen y comunidad con mi hermana Tierra, con el hermano Sol, con la hermana Luna, con el hermano Asno, con el hermano Guay. No es casual que estemos hablando de cuidado y obviamente todos habrán visto en esto que estamos diciendo y en el título de la conferencia que le propusimos a nuestro querido maestro, los ecos de la Laudato Si. La Laudato Si, que empieza justamente hablando del cuidado de la casa común. Bueno, este es un poco el marco en el cual le habíamos pedido entonces a nuestro querido amigo y maestro que nos charle con nosotros, nos ilustres y sobre todo que nos des la enorme alegría de seguir aprendiendo de vos. Queridas amigas, amigos, muy buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por el gusto de que podamos conversar un rato sobre estas cosas. Yo no soy un gran especialista en esto, no lo crean. Soy un curioso. Como en tantas cosas uno curiosea, naturalmente esta es una curiosidad que tiene su razón de ser. De esta curiosidad depende que sobrevivamos o no. En definitiva, sí, Francisco plantea el cuidado de la casa común, pero, pero la casa común no es para nosotros. Nosotros estamos en la casa común porque somos parte de la casa común. Y tenías razón lo que decías, hay una historia falsa. Esto está íntimamente vinculado con la historia de los derechos humanos, como se llama ahora. Pero sí, hubo una serie de señores en el siglo XVIII que pensaron unas cuantas cosas, fines del siglo XVIII, etcétera. Unas cuantas cosas, algunas más o menos correctamente. Convergían ahí dos corrientes, el empirismo por un lado, el racionalismo por el otro, eh, pero en definitiva, ¿qué respondían? Eran los ideólogos de la burguesía, claro. Y esos ideólogos de la burguesía mantuvieron vigencia ideológicamente en el norte, mientras la burguesía no tenía el poder. No se preocuparon nunca, porque a fines del siglo XVIII, bueno, la Europa casi había extinguido nuestras poblaciones originarias por poco, y justamente mientras ellos discutían esas cosas fue el tiempo en que se transportaron más africanos esclavizados a América. Eso no les preocupó mucho. Tampoco les preocupaba mucho las mujeres, por supuesto, en esta parte, el 50%, y tampoco les preocupaban mucho los pobres de sus metrópolis, que se iban concentrando en las ciudades. Esto hasta que la burguesía tomó el poder. Cuando la burguesía se arregló, o venció a las noblezas, o se acomodó y le dieron algunos títulos, algunos castillos y esas cosas, a partir de ese momento dijeron, no, esto los archivamos. Y entonces, ¿qué hicieron? Hubo dos discursos. Uno muy sofisticado, muy alambicado, muy trabajado, que fue el de Hegel. Hegel es un tipo que da para todo, nadie lo entiende muy bien, pero no importa. Da para Hitler y da para Marx, qué sé yo, cualquier cosa puede salir de Hegel. Pero independientemente de eso, hay un libro que sí se entiende, que es la filosofía de la historia. Vale la pena leerlo. El Geist, el espíritu, el Geist. El Geist, que más que Geist,
parece ser un espectro, porque a medida que va avanzando va matando millones. Ese Geist que arranca con los griegos, antes de los griegos para Hegel no existió nada, como para todos los románticos alemanes. La filosofía, el pensamiento arranca con los griegos, porque ellos se consideran los herederos de los griegos. Bueno, lo que habían hecho los judíos, los orientales, los judíos porque estaban sometidos al poder absoluto, los orientales porque eran teocráticos, los islámicos porque eran sensuales, no, todo eso no servía para nada. Fue a partir de los griegos que alguien pensó algo, y de ahí con el Geist hasta él. Y ese Geist fue haciendo pelota todo, y nuestros originarios, bueno, al contacto con el europeo desaparecieron, que es el primer desaparecedor de la historia, ¿eh? Y los africanos están en el umbral de la civilización, todavía no entraron. Entonces se cargó la población originaria nuestra y los africanos. Y naturalmente, ya que está de paso, también se carga a los latinos del sur de Europa, porque claro, él se sienta en la punta de la flecha de la historia. Por más que estar sentado en la punta de la flecha es una posición incómoda, ¿no? Pero no importa. Pero este discurso era muy alambicado, muy alambicado. Discurso idealista, sí. Había que buscar algo más taquillero, más que pudiera publicitarse. Entonces, siempre hay que buscar lo taquillero, ¿no? Porque se publicita, y entonces, bueno, los políticos se montan encima, etcétera. Y como pasa ahora con el discurso de esta señora que tenemos de ministra de Seguridad, que no puede hablar de corrido. Bueno, en los medios, entonces. Bien, el discurso taquillero de quién fue. Bueno, todo se lo atribuyen al pobre Darwin, que sí había dicho algunas cosas raras, sí, el evolucionismo social, etcétera, pero más que Darwin es Spencer, Herbert Spencer, que era un charlatán de feria, por otra parte, un sujeto que hablaba de cualquier cosa, decía que no leía libros porque lo confundían, entonces sacaba las cosas de su cabeza, y que inventa la teoría que es un evolucionismo racista, policial, a través del catastrofismo, se evoluciona por lucha y los más fuertes sobreviven. En realidad parece que hoy se relee un poco a Darwin y son los más fuertes y no los que más se adaptan para la simbiosis, no le importa. Para él eran los más bestias. Naturalmente, si los más bestias sobrevivían, iban a matar al huésped y iban a irse al diablo también ellos, pero no importa. Y esa cosa rudimentaria, grosera, ese reduccionismo biológico falso, eso de que, bueno, en la escala social vamos, en la escala racial vamos subiendo, y naturalmente los que tienen la cabeza más grande son los europeos colonizadores, y los otros de nuestros pueblos tenemos que someternos a ellos hasta que con la tutela de ellos, nos van a tutelar, con esa tutela a lo largo de algunos siglos vamos a tener la cabeza como ellos, y entonces civilización o barbarie, ¿no? Entonces vamos a ser los civilizados, y tuvimos en nuestras repúblicas oligárquicas los adelantados de la civilización. Bien, Norren sangre gaucho, ¿no? Y claro, esos adelantados de la civilización nos trajeron la civilización, el discurso de fines del siglo XVIII, y entonces, bueno, nos llegaron los derechos. Todo esto es mentira, mentira. En realidad la primera idea de que al ser humano le corresponden derechos por el mero hecho de ser humano, nació acá en América. Es la idea de Fray Bartolomé de las Casas y de otro cura que había por aquel momento, que dijeron, bueno, un momento, a los indios hay que respetarle la vida, hay que respetarle la familia, hay que respetarle la propiedad y hay que respetarle su religión. Ojo, ojo.
El famoso debate de Valladolid es un debate entre el igualitarismo y humanista y el racismo, directamente. Esa es la primera manifestación de derechos humanos. Nace frente al genocidio cometido por España, por Europa, en nuestra América. No fue España solo, porque los ingleses hicieron pelota también, toda la población del norte. Los franceses se mandaron lo suyo. No en vano las cosas que le dice ahora la señora Meloni al presidente de Francia no le falta ninguna razón. Lo cierto es que el enemigo principal de los derechos humanos es el colonialismo, en sus distintas versiones, en la originaria, en la neocolonial, que es la que corresponde a este spencerianismo, que por otra parte invadió y dominó todas nuestras universidades. Muchos de los cuadros con marcos dorados renacentistas que tenemos colgados en las salas de profesores de algunas universidades nuestras son de los peores racistas que hemos tenido y los peores positivistas que hemos tenido. Cualquiera haya sido su posición política, liberal, conservador e incluso socialista. Cuidado. Por cierto, no consideraban que todos los humanos tuvieran derechos. Claro. Si no tenían derecho las mujeres, si no tenían derecho los indios, si no tenían derecho los negros. Y me pregunto en nuestra América, ¿cuándo termina la esclavitud? 1888 en Brasil. Amigas, amigos, mis abuelos ya habían nacido, está bien, yo soy un fenómeno biológico. Cuando nació mi madre, mi abuela no podía disponer de su dinero sin la firma de mi abuelo. Y cuando nací yo, mi madre no podía votar. Cuidado con esto de creernos la civilización superior porque ahora hemos declarado esos derechos. Los hemos declarado ayer. No los tenemos consolidados. Nos hemos declarado a tiro de piedra en la historia. Es cierto que hay otras civilizaciones que no los reconocen, otras culturas que no los reconocen, pero no luchemos para que los reconozcan, pero no nos consideremos tampoco nosotros racialmente superiores y culturalmente superiores. Porque ahora la jerarquización racial se reemplazó por la jerarquización cultural, ¿no? Entonces, esta civilización que nosotros tenemos, y esta civilización que nos ha llevado, sí, a declarar ahora todos los derechos, tenemos los tratados internacionales. ¿Cuándo esta civilización declaró los derechos humanos? Ah, no, fue en diciembre de 1948, yo estaba haciendo palotes. Y la declaración es una declaración de un órgano internacional. En el derecho internacional una declaración es una manifestación de buena voluntad, nada más, ¿eh? ¿Cuántos años se tardó en hacer los tratados de derechos civiles y políticos, de derechos económicos, sociales y culturales? 30 años. 30 años. Eso sí son leyes, cierto. La declaración se incorpora a la Carta de Naciones Unidas, sí, 30 años después. Exactamente. Tímidamente empezó la cosa, muy tímidamente. Los sistemas regionales de derechos humanos, sí, el europeo, correcto. Algunos países colonialistas de Europa se resistieron hasta último momento. E Inglaterra inventó el doble derecho. Dijo, no, esto me obliga internacionalmente, pero no me obliga a aplicarlo internamente. Todavía hay algunos que sostienen el doble derecho, no se preocupen. En nuestro continente, en Ecuador, el gobierno de este señor, de este joven que mira en la distancia, no se sabe lo que piensa, un contrabandista de
de bananas con merca adentro, allanó una embajada, secuestró a un asilado político y lo quiere matar. Y, y la justicia ecuatoriana dijo, no, yo aplico el derecho interno, no aplico el derecho internacional. Justicia, va, los jueces, unos verdugos disfrazados con toga, claro. Bien. Nuestra civilización avanza tecnológicamente. Se terminó el colonialismo originario. Europa se empoderó. Cuando Europa empezó ese genocidio con nosotros, estaba arrinconada en un rincón. Los islámicos la tenían rodeada por todos lados. Pero bueno, después se liberó, se empoderó. Vino el neocolonialismo con este charlatán, con el discurso de este charlatán de Spencer, y se mandó los genocidios que todos conocemos en Asia, en Oceanía. África en 1885, 85-86, en la convención de la conferencia de Berlín. Se la reparten como una pizza y después sabemos lo que vino. Bueno, y este neocolonialismo se acaba. Realmente hay un momento dado en que se termina. Ya no es necesario bajar ejércitos, ocupar. No. El capitalismo cambia, se pasa de un capitalismo productivo a un capitalismo financiero. Y empieza un tardo colonialismo financiero, que es el que estamos sufriendo hasta ahora. Y toda esta civilización aumenta su tecnología. Al final de la Segunda Guerra Mundial muestra una tecnología de destrucción masiva con 2 bombazos que no tienen ningún sentido. Bueno, el día antes de la Declaración Universal se firma la Convención contra el Genocidio. Y del proyecto original de Lemkin desaparecen las últimas palabras: grupos políticos o análogos. Se borran. ¿Por qué? Porque al compañero Stalin no le convenía y a los que tiraron la bomba de Hiroshima y Nagasaki tampoco. Entonces lo eliminan y la definición internacional de genocidio parece una caricatura del nazismo directamente. De esa manera fue avanzando este deber ser que mecánicamente no es ser, naturalmente. Si hoy tenemos todo declarado, perfecto en el papel, está todo, en la realidad basta abrir un diario para darse cuenta de lo que sucede. Bien. Naturalmente, sí, está mejor que esté declarado porque nos sirve para decirle a estos sujetos que son unos delincuentes, claro. Pero más de ahí, poco lo que podemos hacer. Y esta tecnología se basa en una forma de conocimiento muy particular que tiene nuestra civilización. Distinto de las civilizaciones del sur que sometió y que todavía sobreviven, pese a los 500 años de sometimiento. Es un saber de dominus, es un saber de señores. Es un saber que se adquiere interrogando al objeto del que se quiere obtener algo. Yo no sé si es cierto lo que dice Foucault o no, de que esta metodología copia de alguna manera la Inquisición. No lo sé. En realidad es anterior a, en fin, siglo XVI más o menos, se define saber para qué, saber para dominar.
¿Dominar qué? La naturaleza. Y la etimología nos aclara esto. Hay un sujeto, hay un objeto. Hay un sujeto que interroga al objeto. Lo interroga violentamente. Sujeto, objeto, objeto la vaca. El sujeto quiere sacarle más leche a la vaca. Interroga a la vaca. Y la vaca le responde con toda su vaquidad, con toda su esencia de vaca. Mu le responde. El sujeto no está preparado para recibir esa respuesta. La única respuesta que quiere recibir es cómo te saco más leche. El resto no. Y el resto de la respuesta, con toda la entidad óntica de la cosa, se le va acumulando. Y lo va sujetando, subyectando, empujando para abajo. ¿Por qué? Porque el objeto, el objeto, se le opone. Le salta en contra con eso. Es sujeto-objeto. Y no tolera esa. Entonces se dice, bueno, no, la tecnología domina al ser humano. No es que la tecnología domine al ser humano. Es que está empujado hacia abajo por efecto de esta forma de conocimiento directamente. Eh, cuando se dice cuidado porque la tecnología nos va a dominar y ahora sale con la inteligencia artificial y todas esas cosas, no sé qué, hasta dónde esto es cierto, hasta dónde se está soñando en cosas que no están disponibles, no lo sé. Pero de cualquier manera, sí, hay un grave peligro de que la tecnología domine todo y sobre todo otra tecnología que no nos damos cuenta. No es solo la tecnología de destrucción, no es solo la tecnología de destrucción de la naturaleza a través de esta pretensión de dominarla, sino que también es la tecnología de imponer colonialidad, de fabricarnos la cabeza, de introyectarnos un mundo que no existe, una realidad que no existe, de construir el mundo, de inventarnos el mundo. Es cierto que esto, bueno, tampoco es nuevo. Hace 100 años se decía, bueno, Roosevelt y Hitler usaban la radio, no, cuidado, pues este medio, etcétera. Hoy, ¿qué radio? Los medios de comunicación comunes tienen una importancia secundaria, si se quiere, que la tienen, por supuesto. Son monopólicos, por supuesto. Y surge todo el mundo de las redes y todo eso. Claro. No, cuidado que es una explosión tecnológica y desde el punto de vista de nuestro planeta, creo que estamos sobre el límite. En este siglo es un siglo interesante. Yo voy a tratar de llegar al final, pero va a ser difícil. Porque es un siglo en el que se define si en realidad somos una punta de la creación o si somos una enfermedad de la piel del planeta. ¿Somos una suerte de cáncer de piel del planeta o somos una punta evolutiva creativa? La definición la vamos a tener. Yo apunto a lo segundo, con una gran ventaja, que si me equivoco no va a quedar nadie para decir te equivocaste. Esa es una gran ventaja dentro de todo, ¿no? Pero, claro, me dirán, bueno, pero esta es la forma de conocimiento de nuestra civilización, una forma que automáticamente pasa, no hay avance tecnológico que no se pueda usar para destruir, y naturalmente, y para dominar, y naturalmente se los usa. Sin embargo, hay algunas medidas prudentes. Desde el final de la Segunda Guerra creímos que era casi inevitable una guerra nuclear y no se produjo. Es decir,
puede ser que tampoco se usen otras tecnologías con el mismo sentido de dominación o de destrucción. De cualquier forma, es incuestionable que estamos viviendo una degradación del medio ambiente. Estamos viviendo un cambio climático. Basta mirar lo que nos está pasando, basta mirar los desastres que hay. Creo que las Fuerzas Armadas van a tener que cambiar en este siglo de función. En el siglo pasado se cargaron unos cuantos, en este siglo van a tener que salvar la vida de unos cuantos. Creo que frente a catástrofes no hay nadie que tenga una capacidad operativa para movilizar población, etcétera, como la Fuerza Armada, de modo que tendremos que incluso que cambiar en cierto sentido la defensa nacional, que esto hay que pensarlo. Los norteamericanos están pensando según cuánto sea lo que sube el nivel de los mares. Si sube 2 metros estamos todos listos. Si sube 50 centímetros no tanto, pero igual vamos a tener catástrofes que hay que preverlas, sobre todo en las costas. Tengamos en cuenta que tenemos una ciudad de Buenos Aires que tiene 2 barrios por debajo del nivel del río. No se inundan porque hay un sistema de bombeo. En fin, todas estas cosas son cosas innegables. Pero bueno, ¿había otra forma de conocimiento? Sí. El conocimiento nuestro es conocimiento de dominus, conocimiento de señores. Hay una forma de conocimiento de frater, hay una forma de conocimiento de hermano. Realmente de los 3 principios de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, de la libertad se ocuparon poco, de la igualdad menos y de la fraternidad nunca. Esa es la realidad. Hay un conocimiento que es la forma de adquirir conocimientos de nuestras culturas originarias. Es un conocimiento que se va obteniendo en grupo. Este conocimiento es hijo de una forma económica que el progresismo económico considera un atraso, una economía de subsistencia. No es una economía de subsistencia, es una economía de cuidar el supermercado. Y sí, a partir de que ellos llegaron empezaron las catástrofes. Nos trajeron todas las catástrofes y nos trajeron una sobre todo. Cuidado. Nos trajeron el poder punitivo. Nos trajeron la forma punitiva de enfrentar la conflictividad. Forma que en nuestras culturas originarias o no existía o si existiera mínima. Hay distintas formas de resolver conflictos, ¿no? Una forma es la reparadora, la restitutiva, la más o menos así del derecho civil. Otra forma es la conciliadora. Otra forma es la asistencial, terapéutica. Y quizá otras. Nuestras culturas originarias predominantemente apelaban a las otras formas. Hoy nos llega desde el norte una gran novedad. Restorative Justice. Tenemos libros de Restorative Justice. Muchachos, antes de llegar a ustedes la teníamos. Ustedes la destruyeron. La justicia restauradora existía. Sí, la deviation ahora, vamos. Sí, no había ninguna deviation, directamente la aplicábamos. Y había algunos que sí, se los sacaba de circulación, ya no se podía, bueno, lo echaban de la comunidad y el tipo se encontraba en el medio de la selva con todos los bichos. Casos muy extremos, quizá. Pero en el resto no. El resto se resolvían de esa manera. Nosotros no. Nos trajeron la verticalización a través del poder punitivo. Y cuidado con algo que está pasando ahora respecto de este problema. Tipificación de delitos ambientales.
cuidado. Estoy de acuerdo, hay que tipificar delitos ambientales, sí, sí. Pero cuidado con creer que esto es la solución al problema. El ejercicio de poder punitivo aquí, en Norteamérica, en la China, es selectivo. Es un ejercicio de poder que recae sobre el más idiota, sobre algunos otros que le retiraron la cobertura de invulnerabilidad, muy pocos, pero lo vemos. Bueno, en América Latina, sobre quién cae, vemos quiénes están en las cárceles, sí. Los más infelices, los más desfavorecidos, los que saben hacer cosas groseras porque no saben hacer otra cosa, no van a hacer una estafa de triangular con Hong Kong, eso no se aprende en el barrio. Eso lo hacen otros tipos que son más difíciles de captar, eso no están adentro, salvo que pierdan la cobertura. Y después algunos líderes políticos que lo van seleccionando, Pedro Castillo, toda esa gente. Bueno, el poder punitivo es selectivo. Y por internacionalizarlo, tampoco deja de ser selectivo. Está bien, ¿no? Tribunal de la Haya, está bien, sí. Hay que condenar genocidas, sí, 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 sí. Pero son genocidas que tienen riqueza en melanina. Son genocidas, sí, está bien que lo condeno, no voy a decir que no. ¿Pero eso resuelve el genocidio? No. Vale. Y sí, los delitos ambientales hay que condenarlos, hay que reprimirlos, pero cuidado que vamos a agarrar al cazador de nutrias, ¿eh? Nada más. Entonces, tengamos en cuenta cuál es el modelo que tiene eficacia para resolver el conflicto de la degradación del medio ambiente. No es tanto la creación de tribunales penales internacionales, es la creación de tribunales civiles internacionales. El modelo restitutivo reparador. Lo que le duele es el dinero, es la reparación. Cuidado con esto. Cuidado con que se nos engañe y se diga, no, acá, claro. Miren, tenemos la Convención sobre Genocidio, tenemos el Tribunal de la Haya, el genocidio está resuelto. No, siguen los genocidios. Cometido por los invulnerables, claro. Y con el medio ambiente es lo mismo. Naturalmente que hay ahí necesariamente tenemos que cambiar el paradigma. Y cambiar el paradigma para quienes hemos sido educados, por así decir, en un saber jurídico que reconoce como persona, como titular de derechos solo al ser humano, pero que no reconoce solo al ser humano porque reconoce a las sociedades anónimas que no tienen nada que ver, no son seres humanos. Y hasta se ha pretendido que se reconozca algún aparato electrónico, menos mal que los gringos dijeron que no, bueno, de milagro. Fabricó y dijo, no tiene sensibilidad este bicho, bueno, guarda. Claro, pero todo lo demás no es persona. Y si me voy a nuestro derecho vigente, por ejemplo, ¿no? Hace muchísimos años, hace 70 años que tenemos una ley de protección de animales, que dice el que hiciera víctima al animal. Entonces, el animal puede ser sujeto pasivo, puede ser una víctima. Bueno, nuestra ley lo dice. Sí. ¿Y puede ser un sujeto pasivo una montaña? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Puede ser sujeto pasivo la naturaleza? Sí, claro. Pero no puede hablar. Hay algunos seres humanos que tampoco pueden hablar,
sin embargo son personas. Y su representa y tienen que hablar solo a través de sus representantes en el ámbito jurídico. La naturaleza no se ha creado para que nosotros seamos los administradores, los reyes. Cuando el señor René Descartes decía que bueno, que los únicos entes racionales éramos los seres humanos y que por ser los únicos racionales todo lo demás eran máquinas, y la trataba de convencer a la reina Cristina de Suecia. La reina con intuición femenina lo miraba y le decía, no, mira que esto que tengo en la falda no es una máquina, es un perro. Y sí, bueno, al otro le agarró una pulmonía y se murió. Podría darle clase a la reina Cristina. Bueno, a partir de entonces creemos que somos los entes racionales, y si somos los entes racionales y los humanos que no tienen uso de razón, ¿para qué sirven? ¿Y por qué no los eliminamos? Hubo alguien que lo pensó, ya lo hizo, sí. Y hubo un eximio jurista que escribió un folleto diciendo eso, y al que citamos hoy con la normativización, se llamó Carl Binding, La vida sin valor vital. Lo escondieron, ahora lo hemos traducido, está publicado. Es interesante leer. En ese derecho nos han educado, en ese derecho nos han formado. Y nos han formado en un derecho que no hablaba de derechos humanos. Mucho después se empezó a hablar de eso. En la Facultad de Derecho, cuando se volvió al régimen constitucional, no había cátedra de derechos humanos. Y se resistía a crear la cátedra de derechos humanos. Es decir, el camino del derecho es un camino de lucha. Esto lo decía Rudolf von Jhering en el siglo XIX. Y Rudolf von Jhering es el inventor del método dogmático. Es decir, uno dice, ¿cómo el inventor del método dogmático? Me dice que sí, escribió un librito que dice La lucha por el derecho. Sí. Y ahí dice, los derechos se adquieren por lucha. Los derechos no son graciosas concesiones del príncipe, no, son lucha. Se arrancan a veces. Lo que pasa es que otros que los heredan, como aquellos que heredan fortunas sin haber trabajado nunca para juntar la guita, a veces los despilfarran. No valoran la lucha que hubo que hacer para conseguirlo. Pero la lucha tiene que continuar, es permanente. Sí, tenemos las normas, pero del deber ser no se pasa al ser mecánicamente, se pasa por lucha. Esa es. Y ahora la lucha que tenemos es por el reconocimiento de la personalidad de la naturaleza, de las montañas, de los ríos y de los animales. ¿Sí? Nos suena raro, claro, nos suena rarísimo, ¿no? Si Kant nos escuchara diría que estamos locos, qué sé yo, no sé, pobre Kant que siga pasando todos los días a la misma hora por el mismo lugar, qué sé yo, no importa. Si Hegel nos escuchara diría, esto está loco. Bueno, que siga con su Geist. Pero nosotros tenemos que seguir con nuestros cuerpos, que forman parte de esta naturaleza. Somos una parte de la naturaleza sin la cual no podríamos existir. Y lo que esta civilización nos está poniendo en peligro es la subsistencia de las condiciones de habitabilidad humana del planeta. Es el tremendo riesgo.
con una serie de consecuencias previas. Consecuencias, antes de llegar a cualquier límite de esos, tenemos consecuencias de desertificación, tenemos consecuencias de despoblamiento, de desplazamiento de población, tenemos genocidios con motivo de desplazamiento de población por desertificación, y todos estos conflictos se van a ir multiplicando en el curso de este problemático siglo XXI. Siglo XX problemático y febril, decía el poeta. Siglo XXI simplista y dormido, diría. Estamos transitando un siglo muy, muy complejo, donde la habitabilidad humana del planeta se está jugando y no nos damos cuenta de que eso es. No queremos tomar conciencia de eso. Nuestro actual capitalismo financiero no le importa. Y lo grave es que este capitalismo financiero no es como el capitalismo productivo. En el capitalismo productivo, aquel que hablaba Marx, qué sé yo, la plusvalía, todo eso, estaba Henry Ford, estaba el dueño del capital, con el cual, como era el dueño, se podía negociar. Ahora no están los dueños del capital. Las corporaciones transnacionales son manejadas por burócratas, tecnócratas. Tecnócratas a los cuales hay otros que les mueven el piso permanentemente. Entonces, la única consigna que tienen es obtener la mayor ganancia en el menor tiempo. Y si no lo hacen, los reemplazan otros. No tienen capacidad. En este capitalismo financiero no hay capacidad de negociación por el lado del capital. Ese es el problema. Antes el Estado podía mediar. Le podía decir a Henry Ford, bueno, tiremos un poco para este lado. No te lleves todo. Hoy no se puede. No se puede porque no hay capacidad de negociación por parte del capital financiero. Y en consecuencia, esta depredación del planeta y seguirá. Seguirá hasta que la catástrofe o ciertas catástrofes lo vayan deteniendo y nos hagan tomar conciencia planetaria de esta pertenencia a la naturaleza. Y en tanto tenemos que hacer el mayor esfuerzo para clarificarnos respecto de esto. Entendiendo, cuidado, que no nos engañe la tipificación penal de los delitos ambientales. Es necesaria, es conveniente, está bien, pero esta no es la solución del problema. La solución tiene que venir por el lado de una justicia reparadora, restitutiva, por el lado civil, por el lado indemnizatorio. Bueno, muchísimas gracias. Mientras, antes de pasarle la palabra a Ezequiel y mientras van pensando las preguntas, comentarios, tenemos un ratito todavía, quería señalar algo que veníamos conversando varias veces y la vez pasada también con Raúl, la necesidad de lo que has señalado de repensar el derecho y el problema de cuando la tarea de repensar el derecho la dejamos en manos de abogados. Vos fíjate que casi no mencionaste ninguna ley, apenas algún tratado. Hablaste mucho de filosofía. Sin embargo, en las facultades de filosofía no existe la materia filosofía jurídica y cuando existe está dada o por un abogado y es una materia optativa. Hablaste de sociología. En las carreras de sociología no existe sociología jurídica y en nuestras facultades la damos abogados. Hablaste mucho de historia. No hay historia del derecho en las carreras de historia. Y hablaste mucho de economía. Y seguimos viendo manuales que siguen definiendo a la economía como la administración de los recursos escasos. La idea de escasez que se inventó justamente con el mismo contrato social. Por eso lo que vos señalabas de volver a pensar desde el otro lado. Bueno, en este sentido, nosotros justamente desde la UCI estamos pensando en la necesidad de pensar un derecho no posviolatorio, no normativo, no individualista solamente. Eso está bien que formemos al abogado así.
pero no pensar el derecho en esos términos. Y para cerrar, algo que me pareció muy interesante. Bueno, hay un montón de cosas que me encantaría charlar, discutir, pues justamente son los temas que siempre estamos, pero ayer yo comentaba con algunos de los estudiantes cuando comentábamos que vos venías hoy, digo, mira, Zaffaroni es un tipo con el cual vos podés o no estar de acuerdo, pero siempre te hace pensar, ¿no? Incluso para discutir, para plantear esto. Eh, un poco la idea que venimos trabajando es que nosotros podemos pensar antes del contrato social al Estado como basando su soberanía en la espada. Corto la vida, corto la propiedad. Soy capaz de acabar con la vida y acabar con la propiedad de mi enemigo, del que está. A partir justamente del invento de la idea de escasez, del contrato social, etcétera, etcétera, surge paralelamente la ciencia del Estado, la estadística, que va a medir cómo reproducimos la vida, cómo reproducimos la propiedad. Y acá llega el momento, y vos lo señalaste con el nuevo rol de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas primero cortaban la vida, después la propiedad, después lo siguieron haciendo, pero a favor de la balanza, digamos, la espada se ponía al servicio de la balanza y las guerras van a ser guerras de dinero. Y hoy, en cambio, entramos en la necesidad de pensar no un Estado espada ni un Estado balanza, sino un Estado que cuide. No el Estado patriarcal, guerrero o proveedor, sino que siga habiendo balanza, por supuesto, y que siga habiendo espada, porque siempre va a hacer falta reprimir, pero que más que ese Estado patriarcal pase a ser un Estado maternal, con el riesgo muy grande de que sea un Estado matriarcal. La diferencia entre el Estado maternal es el Estado que cuida. Vos cuando maternás, yo me acuerdo cuando mi hija era chiquitita, que yo le cambiaba los pañales, que yo, y por ahí me venían ganas de decirle, hoy te quiero comer, ¿te pasó? De agarrar al nene y decir, y yo decía, ¿dónde me salió este canibalismo con mi hija justamente? Bueno, ese es el matriarcado, ¿no? El matriarca es, te quiero comer para que estés adentro de mi panza, para que seas siempre mía, para que seas siempre chiquita, para no. Lo maternal es quiero que crezcas para que hagas tu vida, para que seas libre. En este sentido, ahí corremos un riesgo grande. El otro riesgo es directamente que no tengamos Estado y entonces la devastación es total y ya que estamos hablando de un penalista, el crimen será perfecto. Como vos decías, en ese caso podemos perder la apuesta porque no nos quedamos para verlo, ¿no? Bueno, no sé, si vos querés coordinar un ratito que tenemos para conversar. Ahora sí. Bueno, a ver, ¿hay estudiantes? ¿Hay estudiantes o no? ¿De qué carreras hay estudiantes? Son par los conozco por acá, digan rápido. ¿Trabajo social de qué más hay? ¿Psicología? ¿Qué más? ¿De abogacía hay? ¿Y hay alguien que no pertenezca a la UCI que vino? Bien, bueno, bienvenidos. Bienvenidos, ¿sí? Preguntas, ¿sí? Preguntas. No vamos a tener un montón de tiempo. Las preguntas traten de hacerlo lo más acotado. Yo me quedaría hablando un montón, mis estudiantes me conocen, pero no voy a hablar. No voy a hablar porque si no, no paramos más. Sí decir que muchas de las cuestiones que hablaban, vieron que el trabajo social tiene que ver con eso, ¿no? Bastante tiene que ver, ¿no? Bueno, acá hay una pregunta primero. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, profesor, por sus palabras. Usted, bueno, habló un montón de cosas respecto del derecho en general, la economía, como bien decía Enrique. Me quedé un poco con esto de Bartolomé Las Casas, puntualmente porque también lo estoy trabajando en mi tesis doctoral, y la necesidad y la importancia, ¿no?, de resignificar el derecho humano en función de algo que no es lo que propiamente supone Reinhard Forst cuando define el derecho humano, ¿no?, que está dado por la Declaración del Hombre y del Ciudadano francés o la Revolución Gloriosa inglesa, que son, en cierto sentido, ¿no?, una lectura muy dogmática del derecho internacional y que incluso Franz Hinkelammert va a discutir, ¿no? Que va a decir, bueno, ese derecho humano surge del derecho natural lockeano y demás. En esta idea, ¿no? Yo ahora también que estoy estudiando un poco derecho y demás, leo los tratados internacionales, las declaraciones de derechos humanos americanas y demás, y encuentro incluso en muchos de esos artículos y otros incisos, todavía esa idea, ¿no?, de supremacía que usted hablaba. Incluso se habla de racismo, donde hoy en día hablar de racismo con la teoría crítica del racismo está mal, o sea, se habla de racialización. Entonces, entiendo un poco que quizás en algún sentido volver, como usted decía, a la base de Bartolomé Las Casas, va a dar o daría cuenta de un derecho humano bastante distinto
y con una base más propia, ¿no? De lo que vendría a ser la autonomía de los pueblos, que el derecho humano internacional no lo concibe, o por lo menos la crítica que se hace a Reinhard Forst no es así, digamos, ¿no? Pienso en Sheila Benjamin, ¿no? Su crítica de la autonomía de los pueblos y el concepto de reincorporación de ciertas normas. Entonces, me parece, quisiera saber su opinión, cómo podríamos en la práctica, digamos, ¿no? Rever esas cuestiones de derecho internacional público, sobre todo en cuestión de derechos humanos, para no caer de vuelta en esa inversión de los derechos humanos que hace Franz Hinkenhammer, que critica justamente. Porque está bien, yo lo entiendo, en la teoría está espectacular, hay un montón de libros, hay un montón de tratados que hablan sobre eso, de la teoría crítica de la raza, de la teoría feminista, hay un montón de cosas. Pero en la práctica, ¿cómo se podría lograr algo así? Muchas gracias. Hay una, a ver, hay una, a ver si no lo entendí bien a este autor, eh, lo que él dice sustancialmente es, creo que la idea base de él es pararse frente a un planteo schmittiano. Si yo me defino a lo Carl Schmitt por mi enemigo, destruyo a mi enemigo y ¿quién soy yo? Nadie, nada. Un poco es ese el planteo. Y sí, nuestra civilización se vuelve schmittiana. Basta escuchar a Milley, bueno, es un planteo schmittiano directamente, ¿no? Yo no estoy muy seguro de que, es cierto, sí, toda la normativa internacional, etcétera, pero sigo insistiendo en lo mismo. Hay dos cosas que están fuera del derecho, que son eh, hechos políticos o conceptos políticos, no jurídicos, por más que parezca mentira decirlo. Es la guerra y es la pena. Ninguno de los dos son conceptos jurídicos, son conceptos políticos. Quien tiene el poder de hacer la guerra o de imponer la pena, lo hace y listo. Y no va a leer los libros que escribamos los internacionalistas, los libros que escriban los penalistas. Y bueno, los internacionalistas tuvieron alguna idea de esto y tuvieron un gesto de humildad inventada y dijeron, bueno, vamos a dejarnos de discutir cuándo la guerra es justa, es injusta, qué sé yo, y el jus ad bellum, y vamos a hacer un jus in bellum, vamos a hacer un derecho internacional humanitario con la Cruz Roja, qué sé yo, todo eso. Derecho de la Haya, el derecho de Ginebra. Los penalistas no lo tuvieron y hasta hoy siguen legitimando la pena como hecho jurídico. No, es un hecho político, es un concepto político, el que tiene el poder lo ejerce. Las funciones que se le asigna no son las reales, son inventos que se sacan de una clasificación que hizo Anton Bauer hace 200 años. Se elige la que cada uno le gusta. Y dice, bueno, pero esto se viene haciendo desde el siglo XVIII. No, guarda, aquellos ideólogos del siglo XVIII no es que proponían penas, proponían estados. Y a cada estado sí corresponde una forma de pena. Y a cada estado se antepone una antropología filosófica. Bueno, ahora no, resulta que nosotros tenemos los modelos de estado en la Constitución y seguimos proponiendo funciones de la pena sin darnos cuenta que estamos proponiendo modelos de estado y que estamos mezclando antropología filosófica que son incompatibles. Bueno, sí, pero no, creo que no sé cómo desarmar en un mundo donde si vuelve San Francisco de Asís y se pone a hablar con el hermano Lobo y le van a enchufar unos electroshocks. No puede ser Bueno, presidente si habla con el perro muerto.
Sí, también puede ser. En fin, qué sé yo, obviamente, sí, tenemos que salir de un esquema normativista puro. El problema es el siguiente, tanto en economía como en derecho, entre otras cosas, se habla de ciencia económica y de ciencia jurídica, y son ciencias sociales. Bueno, ya no se habla de de economía política ni el derecho como ciencia social, ¿no? Es una ciencia. Y entonces el valor de verdad de una teoría, de un sistema, está dado por la completividad lógica del sistema. Si cierra lógicamente, es verdadero. Y eso pasa en el derecho y eso está pasando en economía. Y cuando a un economista se le dice, sí, tu sistema cierra perfectamente, pero mirá que cuando lo aplicamos se va todo al diablo, ah, no, no me estás haciendo ciencia económica, me estás haciendo historia de la economía. Bueno. Y cuando a un jurista se le dice, sí, de estos normativistas, se le dice, sí, mirá que todo cierra perfectamente, pero en la realidad me está haciendo reduccionismo sociológico. Bueno, ese es el asunto. ¿Qué tal? Buenas noches. Usted mencionó el tema de la crisis climática, del cambio climático, como, y el momento histórico en el que estamos viviendo ahora, donde estamos viendo fenómenos de calentamiento global, etcétera. Al mismo tiempo, es un tema que está puesto en debate, y hay negadores, hay gente que niega esto. Mi pregunta es, desde su perspectiva, para que avance el derecho ambiental, en este sentido en el que usted proponía de cuidado de la naturaleza y de la casa común, ¿cuánto impacta o debería importar la ciencia y la evidencia científica en torno a la crisis climática? ¿O quizás hay otros caminos de avance como para que eso no termine definiendo cómo se resuelven este tipo de causas? Bueno, el dato científico es indispensable. Ahora siempre vamos a hay determinados intereses en negarlo, como siempre. Y después hay gente dispuesta siempre a creer cualquier cosa, qué sé yo. Tipos que dicen que la Tierra es plana y no hay forma de convencerlo de otra cosa. Bueno, si eso es así, bueno, se va a hacer. Pero no, la negación en este momento es claramente una negación de tipo político que responde a determinados intereses. Negar la evidencia científica. No, lo que pasa es que ha pasado siempre y realmente sí es una cosa así del planeta que cada tanto hace estas cosas. Bueno, qué sé yo. ¿Quién dice eso? Y los que tienen interés en que no se haga nada y en seguir degradando. Bueno, es una lucha, sí. Y vamos a tener que seguir luchando con eso y con otras cosas. Bueno, están los antivacunas, están los, qué sé yo, todo. Cada avance científico fue negado en su momento y así nos costó, ¿no? Este, la discusión con la ciencia y, y el negacionismo de determinados avances científicos no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno eterno. Entonces, quien tenga otra concepción directamente lo va a negar y sobre todo si esa concepción responde a intereses económicos fuertes, como son los que en este momento tenemos, ¿no? Sigamos con los hidrocarburos, sigamos tirando gases a la atmósfera, sigamos derritiendo los polos, y uno cuando va aterrizando en la Antártida ve unos cubitos de hielo azul, de hielo viejo, ¿no? ¿Y sí? Pero hay quien dice, no, no pasa nada, eso es un cubito en el vaso de whisky, no, un accidente. ¿Qué va a ser? ¿Qué tal? Sí, primero presentarme, soy Patricio, alumno graduado de esta casa de estudios, agradecerle que haya venido a dar la charla. Le quería preguntar, igual ahora la pregunta después de la charla siento que es de una construcción burguesa, pero recuerdo un discurso de Gaddafi en la ONU diciendo que ellos iban a ganar la guerra sin ensangrentar ninguna lanza, sino con la guerra del vientre.
un poco es el tema de cómo convivir quizás con culturas que no son tolerantes o con una cultura totalitarista del otro lado, y en qué punto se pone el límite y la defensa de esa convivencia. Vuelvo a lo que decía al comienzo. Tenemos que tratar de convivir con las otras culturas y tratar de influir en las otras culturas. Pero cuidado que nosotros no somos una cultura superior. Somos una cultura más. Todos los derechos de que nos consideramos no son derechos que nosotros hemos trabajado a lo largo de siglos en nuestra cultura. No, muchachos, nosotros somos hijos del iluminismo, del liberalismo, sí, del liberalismo en sano sentido de la palabra, quiero decir, ¿no? Sí, pero somos nietos de la Inquisición, ¿eh? No nos olvidemos de eso. Y estas adquisiciones de nuestra cultura y de nuestra civilización son demasiado recientes. Entonces sí, es cierto, tenemos dificultades de convivencia con otras culturas, la mujer en la cultura islámica, ya lo sé, bueno, la amputación del clítoris, todas esas cosas, sí, fenómeno, bueno, parémosla, tratemos de influir en las otras culturas, etcétera, pero sin partir de una posición de superioridad que no tenemos. Guarda. Hoy insisto, la jerarquización racial, racista de otro momento, se reemplaza por jerarquización cultural. No nos creamos dueños de la última Coca-Cola del desierto nosotros. Dialoguemos, es posible, hay islámicos que dialogan perfectamente, dialoguemos con los islámicos, dialoguemos con los judíos, dialoguemos con los budistas, sí. Dialoguemos con los africanos. Ah, no, son unos negros politeístas, mentira. No, no. Y tengamos cuidado con lo religioso. Religión, religare, cuidado. Y sobre todo con lo religioso en nuestra América, donde nuestras religiones son sincréticas. Nuestra América tiene un principio femenino que baja desde México desde Nuestra Señora de Guadalupe hasta la difunta Correa. Va pasando por toda la cordillera. Y el sincretismo afro de la religiosidad popular del otro lado, del lado atlántico, hace que la Maidu Santo sea más importante que el Paidu Santo en el terreiro. Cuidado, hay cosas que tenemos que mirar con un nuevo respeto. ¿Alguien pregunta por acá atrás? No se trata de una pena restaurativa, se trata de una sanción. El modelo restaurativo, el modelo reparador es otro modelo. No es el modelo punitivo. Es un modelo que resuelve el conflicto porque están las dos partes en el conflicto. En un juicio civil están las dos partes. Yo no puedo negar que el modelo civil puede estar mal planteado, puede llevarse mal a la práctica, lo que se quiera. Pero el modelo en abstracto es un modelo de solución de conflicto.
El modelo penal nunca es un modelo de solución de conflicto, porque una de las partes del conflicto se quedó afuera, la víctima. Y todo eso de que quiero meter a la víctima, los derechos de la víctima, qué sé yo, es porque se llega a una situación que es insostenible. Pero si un día metemos en serio a la víctima en el proceso, eso deja de ser punitivo y pasa a ser reparador. Cambió el modelo directamente. Esa es la realidad. El modelo civil es un modelo reparador. Yo hago un daño, tengo que repararlo. Listo, señor. Y si no me embargan y se llevan al poco. No es una pena, es una sanción de carácter civil. Como hay sanciones de carácter administrativo, la coerción directa, está por caer un balcón, vienen, apuntalan el balcón, me lo demuelen, ¿sí? No va a matar a nadie. Bueno, sí, son distintos modelos de solución de conflictos, pero esos son modelos de solución. El modelo punitivo no lo resuelve. Ahora bien, ¿qué es lo que sé del modelo punitivo? ¿Para qué sirve? Mire, yo no sé muy bien para qué sirve, pero lo que sé es que si no lo contengo, se expande y se va al diablo todo. Si no tengo un mínimo de contención racional, se convierte en genocidio. ¿Por qué? Porque hay algunos colegas jueces que se creen que ejercen poder punitivo. No. Uno se para en la vereda de cualquier tribunal y ve que para un auto oficial y bajan unos tipos esposados. No lo salieron a buscar ni los jueces, ni los fiscales, ni los secretarios, ni los abogados. No. Los traen las agencias ejecutivas, que son las que ejercen poder punitivo. Los jueces tienen un semáforo. Si el que traen, bueno, qué sé yo, era un pibe fumando un porro en la terraza, pues si el que traen mató a la mujer, bueno, luz verde, adelante, ¿no? Y si no está muy clara la cosa, ponemos una luz amarilla, esperemos un rato. Es el semáforo de contención racional. Pero si ese semáforo no funciona, si ese semáforo desaparece, y el poder punitivo como poder policial se extiende sin límite y tenemos la Geheimliche Staatspolizei, la KGB stalinista, bueno, qué sé yo. Se extiende como poder policial, como poder punitivo sin límite, y se va al diablo el Estado de Derecho, lo que queda del Estado de Derecho, todo. Es eso sí lo que sé, que si no lo contengo acaba en un genocidio, eso sí. Y para eso tengo prueba empírica a lo largo de la historia y sobre todo en el siglo pasado, ¿no? Y los genocidios los cometen las mismas agencias ejecutivas del poder punitivo, solo que sin control racional, ¿no? Entonces, la función del derecho penal, me dicen, no, es legitimar el poder. No, yo no legitimo nada. Lo que legitimo es la función de contención. Hay ejercicios de poder punitivo que son más racionales y ejercicios de poder punitivo que son menos racionales. Y bueno, hay que filtrar y contener lo que son menos racionales. Ah, pero entonces, si esto es un hecho político, ¿por qué no lo hacemos desaparecer? Viejo, paremos. Desde la dogmática penal y de la metodología penal y con los jueces, yo no voy a cambiar la civilización. Ahora, si mañana hay un cambio de civilización y desaparecen las guerras y desaparece el poder punitivo, sí, ese es el argumento del pacifismo y del abolicionismo, pero bueno, interesante. Me puedo poner en una vereda de un café de París a discutirlo con un rico aperitivo, medio dulzón, si no viene un terrorista y me tira una bomba, ¿no? Porque los cafés de París no son muy seguros ahora. Pero bueno, es interesante para eso, pero bueno, pues, hoy así prácticamente lo que tengo que hacer es una contención racional. Si mañana cambia la civilización, la cultura, el mundo, bueno, qué sé yo. Todo nos gustaría un mundo sin guerra, cosas, sí, pero hoy está. Y entonces tiene que funcionar el derecho internacional humanitario, la Cruz Roja, y tenemos que funcionar en la Cruz Roja en el momento bélico y nosotros en el momento político. Sí. Es eso, como función práctica, ¿no? Real.
en estos estados de derecho que tenemos, que no serán perfectos, pero son lo que vivimos, ¿no? Bueno, nos queda una experiencia para que compartan dos estudiantes de nuestra casa de estudios, de nuestra universidad. Y es una experiencia que te la queremos compartir y queremos que la conozca el resto de la comunidad, ¿sí? Educativa. Leo y Mili. Vamos. Bueno, buenas noches, gracias por la charla. El fin de pasado, este último sábado y domingo, junto a Milagros, los dos estudiantes de la carrera de Trabajo Social, participamos en un encuentro que se hizo en la Universidad de Gran Rosario, en la ciudad de Rosario, de la RUC. Vieron que en el ámbito académico nos gusta usar muchas siglas. RUC significa Red de Universidades para el Cuidado de la Casa Común. Nos encontramos estudiantes de todas las universidades de Argentina y hermanos y hermanas de Latinoamérica, y el entorno, la reunión giraba en relación, bueno, un poco sobre la doctrina social de la Iglesia y Laudato Si en este aniversario que estamos cumpliendo, y también en esta crisis climática que nos atraviesa como sociedad. Vieron que el Papa Francisco menciona que la degradación del ser humano y la degradación del medio ambiente, de la naturaleza, están íntimamente ligadas, ¿no? Entonces, en este encuentro en el que fuimos delineando planes de acción para intervenir en esta crisis ambiental, un poco lo que salió y lo que también queremos traer a la universidad de la mano de los rectores, es recuperar esta cultura del encuentro. Entonces, no sé si querés compartir un poco ahí vos. Es que no sabía qué más decir. Queremos recuperar esta cultura del encuentro y queremos que la universidad no sea simplemente el venir a cursar y volver a nuestras casas, sino tener espacios donde poder dialogar y donde poder construir entre todos, poder construir de manera comunitaria un plan de intervención para esta crisis climática que nos atraviesa. Entonces, desde la universidad nos dieron un mail institucional que lo vamos a estar pasando por las redes sociales, pero que se los decimos ahora, casacomún@uci.edu.ar. Desde ahí vamos a estar transmitiendo y compartiéndoles la información. Así que bueno, era esa nomás la experiencia, muy linda, muy enriquecedora, y ojalá que también mis compañeros y compañeras la puedan vivir. Muchas gracias. Bueno, estamos como para cerrar. Yo quiero hacer unos agradecimientos, porque bueno, Marcela, gracias por tu empuje, por soñar esto, por buscarlo, por tus ganas de que esto suceda y por lo que lo soñaste. Así que gracias. Gracias Lucas, gracias Pablo, gracias Juani por todo el aguante. Y agradecerte, Raúl, fuertemente. A Raúl lo conocimos en uno de los centros de prácticas de acá, vino al centro barrial, estuvimos charlando, y desde el barrio, desde el llano, desde ahí, fue surgiendo todo esto, llegó a la universidad, lo fuimos pensando, nos fuimos reuniendo, nos recibió en su casa y tuvimos el agrado de compartir unos cafés en la casa de él algunas veces, y fuimos charlando, y bueno, fue surgiendo, y bueno, podríamos tener la oportunidad de seguir este camino con algún otro tipo de acciones que seguiremos para adelante, ahí con Lucas que estamos pensando, y con Pablo, así que bueno, nada, agradecerte un montón. Nada, no hay más palabras después de las palabras, así que gracias.